Listo, la estructura de Laravel que tenemos nosotros en esta parte, pues ya lo descargamos. Simplemente le damos git clone a lo que teníamos, ¿cierto? Hicimos un git clone a este repo de Infion Labs. Bueno, aquí creo que me bajó de todas maneras el 6, no me bajó el que yo quería, el 5.8, que no estaba el branch. Pero de todas maneras miremos a ver cómo nos va. Bueno, aquí tiene varias carpetas en el app. Lo más importante aquí es el HTTP, donde van a estar los controladores, y dentro de los controladores pues van a estar algunos providers y repositorios que están por acá también. El Bootstrap, que es una carpeta simplemente para cuando yo la arranque, no significa el Bootstrap, el framework que nosotros, o la librería que nosotros usamos de CSS. La base de datos, en la base de datos van a estar, sí, ya veo que tan diferente está. Van a estar las migraciones, los migrations, si se acuerdan de pronto de la exposición, entonces simplemente son archivos los cuales van a tener la estructura de la base de datos que voy a crear. Va a tener la estructura de la base de datos. Lo bueno de tener migration es que yo puedo llevarme esta información para cualquier base de datos. Fácilmente yo puedo cambiar simplemente en la configuración, que ya no voy a usar MySQL, sino que voy a utilizar Postgres, o que voy a utilizar Oracle, o voy a utilizar SQL Server, y fácilmente puedo pasar allá. Si yo saco un backup, alguien por qué no saca un backup y lo carga. Si yo saco un backup, pues sencillo, pues ese backup puede que si funciona en MySQL no funciona en Postgres, y no funciona porque tiene de pronto, digamos, variables o elementos propios de esos motores de base de datos. Por ejemplo, en MySQL existe algo que se llama autoincrement. En Postgres yo no puedo tener un autoincrement, sino que yo son seriales, y con eso yo voy subiendo pues el valor del ID. Entonces aquí define pues una tabla. Aquí dice que va a definir una tabla de usuarios. Por defecto vienen estos. Va a tener una tabla de usuarios y trae pues unos campos. Aquí tiene el ID, que es el que va a incrementar, unos campos: nombre, email, que tiene una restricción de que es único, cuando fue verificado el email, que puede ser nulo, o sea, puede estar vacío, el password, un remember token y un timestamps. En Laravel siempre hay un timestamps. Los timestamps, él trae 3 timestamps, trae dos nomás, que es cuando fue creado, que es created at, y cuando fue actualizado, que es updated at. Y trae un tercer timestamp en algunas partes, que es el soft delete, o sea, cuando fue borrado, deleted at. Ese sería el tercer timestamp que tenemos. El deleted at, pues no lo trabajan siempre, y la idea es supuestamente para guardar integridad referencial, o sea, que yo no elimine elementos que pueda, o sea, que simplemente como que los inactive, ya, que no me los muestre por ninguna parte de la aplicación. Eso es lo que tenemos nosotros ahí. Y así está para pasos resets, y hay otra para file jobs. Entonces hay varias cositas ahí. Factories es para crear como datos, como crear datos al principio, o crear datos, sí, como una fábrica de información. Aquí utilizan algo que se llama Faker. Faker es un objeto que se utiliza pues aquí en Laravel para generar datos como aleatorios, como datos falsos, pero pues igual, exacto, para tener información allí y no tener que pensar uno cómo hacerla, y que sea información que sea más o menos válida, ¿ya? No que yo pueda colocar allí ACD, pues entonces, y llenar mis datos con ACD. Entonces es esa parte. Entonces aquí lo tiene eso.
Este es el password y todo lo demás. Y Seeds, entonces Seeds va a utilizar Factory para llenar esas tablas. O sea, va a crear un usuario, va a fabricar un usuario, va a fabricar un libro, va a fabricar una dependencia, va a fabricar varias cosas. Entonces de esa manera pues él va a llamar a esas seeder para poder poblar la base de datos completamente. Listo, hay otro que se nos había pasado, config. En config pues ahí viene que hay la configuración. En config está la configuración y está la configuración, y pues dependiendo del nombre del archivo pues la configuración de algo, ¿cierto? Configuración de base de datos, configuración de la aplicación completamente, configuración de la autenticación, dónde va a estar el caché, dónde va a estar toda esa parte de ahí. Sin embargo, generalmente ellos leen desde las variables de ambiente, desde el environment, y esas environment las vamos a alimentar nosotros desde acá de un archivo. Pues aquí no está creado todavía, pero entonces un archivo .emp. Este es un archivo de ejemplo que está ahí. Entonces en el .emp pues va a tener toda esa información, va a tener la información de la aplicación, de la base de datos, cómo la vamos a trabajar, y otra información adicional que tenemos nosotros ahí. Public, bueno, en public, ¿qué hay en public? Public es la carpeta que va a acceder directamente al HTTP. Esa es la carpeta que está ahí. Entonces en esa carpeta es donde está el index. Y donde hay unos elementos, pues también allí recursos. Por ejemplo está el vendor, hay varios JavaScript. Aquí hay JavaScript y CSS que va a tener allí en esa información, en esa parte. Pero ahí están en eso. Recursos, pues ahí está el JavaScript. Y en esta parte de recursos es donde nosotros metemos y nosotros vamos a trabajar el view. Donde vamos a trabajar esa parte. Si ustedes aquí alcanzan a ver app, pues simplemente tiene esto, el Bootstrap, y el Bootstrap tiene aquí algo parecido a lo que nosotros ya hemos visto, que en Nagios y todo lo demás. Ahí es donde vamos a trabajar el view. Laravel tiene fácil integración con view, que es lo interesante. Entonces ahí es donde vamos a trabajar el view, pero pues todavía no. Vamos a mirar simplemente cómo está esto. Language, pues algunas traducciones que de pronto ustedes puedan tener ahí, que quieran tener. Ustedes, no sé si en el pasaporte les mostraron SAS, ¿cierto? No es un SAS, aquí no está. SAS es una forma, digamos, supuestamente mejor para escribir los CSS, mejor supuestamente para programadores, no para diseñadores. Entonces el SAS tiene una sintaxis donde yo puedo hacer repeticiones sin necesidad de escribir varias veces lo mismo. Eso es lo que me va a permitir SAS. No lo vamos a mirar ahorita, pues sí sería bueno que tuvieran en cuenta eso. Y aquí van a estar las vistas. De pronto en la exposición que tuvo Gutiérrez, el que se hizo solito. Entonces en esa exposición, entonces ahí estuvieron las vistas. Entonces en la parte de las views, él alcanzó a mostrar, si mal no recuerdo, que habían vistas que uno podía heredar y todo lo demás. Entonces uno tenía como la vista. Nosotros tenemos por allí unas vistas donde nosotros podíamos hacer include de las vistas y podíamos traer sesiones de contenido, ¿cierto? Y podía tener unas anotaciones ahí pues para el DELS y todo lo demás para tener en esas vistas.
uno puede trabajar Vue. Siempre nosotros hemos visto Vue como el todo, ¿cierto? Como toda la página en Vue. Nosotros puedes trabajar Vue simplemente en un componente. O sea, todo lo demás tener HTML y tener un solo componente, tener en ese componente tener el Vue. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Y pues hay algunos ejemplos por ahí que lo muestran cómo trabajar con Vue de esa manera. Pues hay otras cosas por acá, el data tables y menú, que no nos interesan porque nosotros lo que vamos a hacer simplemente es hacer como lo hacemos antes, simplemente exportar unos servicios, mostrar unas APIs, unas librerías y consumirlas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahí. Vamos a consumirlas desde Vue. En routes, su compañero les mostró web, ¿cierto? Web son las rutas y creo que era una pregunta las que tenía, pero no sé si la dejé. ¿No la dejé? Era una de las preguntas que tenía él, que era que en qué archivo estaban las rutas en las cuales yo puedo acceder desde el navegador. Era web.php, entonces esa es una ruta. Pero entonces, para poder consumir desde APIs están acá, en api.php. Y aquí están las rutas que yo voy a meter en este instante. No voy a meter yo, sino que voy a meter el generador de código que vamos a usar allí. Storage es donde él va a guardar información que tiene que utilizar para generar, o sea, mientras que va navegando él genera. Entonces van a estar los logs y va a tener otra información allí adicional de caché y otra cosa que él necesita escribir. Entonces una carpeta que tiene que escribir el que está navegando. Y vendor es como nuestro node modules, en vendor están todas las carpetas que son de terceros, son librerías de terceros. ¿Listo? Por ahí en ese vendor, por ahí ustedes alcanzan a ver uno que se llama Symfony. Este vendor se creó cuando yo hice Composer Update o Composer Install. Entonces en Symfony pues hay algunas librerías que trae desde Symfony. Y es porque el Laravel está escrito basado en Symfony. Está como un nivel más arriba de Symfony. Por eso Laravel es más lento, aunque lo están utilizando mucho más, es más lento que Symfony. Es más lento que Symfony. Si uno quiere un framework mucho más rápido, hay un framework que se llama Falcon, que es bastante usado, y Falcon está escrito en C. Es un framework que está escrito en C. Generalmente los frameworks que uno utiliza en PHP están escritos en PHP. Uno crea funciones y todo lo demás lo crea en PHP. El Falcon está escrito en C. ¿Listo? Pero pues la curva de aprendizaje de Laravel es mucho más corta, supuestamente, que la de Symfony y que la de Falcon. O sea, son curvas, o sea, son buenos frameworks, pero la curva de aprendizaje de ellos es un poquito más elevada, pronunciada. Listo, ya corrimos el Composer Update. Miremos a ver qué supuestamente tenemos que ejecutar después de eso. Bueno, aquí no dice nada. Bueno, aquí supuestamente dice que simplemente yo tengo que correr el Composer Install y después de eso entonces ya estoy listo para trabajar con el generador.
Aquí en cambio yo tengo que creo que crear un archivo. Yo miro una cosa en el... Bueno, Laravel tiene dentro de sus elementos, tiene un archivo que se llama Artisan, que es el CLI de Laravel, ¿cierto? El CLI que tiene él. Si yo ejecuto PHP Artisan, él me va a mostrar entonces todas las opciones que tiene el Artisan ahí en esa parte. Todas las opciones que tenemos nosotros ahí. Y aquí están todas las opciones. Yo puedo hacer supuestamente cualquiera de estos comandos que están acá. Y este es el comando que necesito ahorita. Con PHP Artisan Key Generate, entonces lo que me va a generar es una llave y la va a colocar en el environment. Esto no estaba aquí ahorita. Para poder encriptar la información, encriptar formularios, encriptar todo lo que él tenga que manejar ahí en esa parte. Aquí él está utilizando una base de datos generador y está utilizando un username root. En esta máquina tengo instalado esto, tengo instalado MySQL. ¿Dónde está MySQL? Allá tengo MySQL y me puedo conectar usando root. En este instante está sin password porque pues así lo tengo para el servidor de desarrollo. Listo, él me dice, bueno, lo primero que usted tiene que hacer acá en Infiom es ejecutar cualquiera de estos comandos. Esto lo que va a hacer es generar el API, el scaffold es generar todas las vistas y todo lo demás que necesite para esa parte. Y el API scaffold me va a generar las dos cosas. Entonces vamos a generar un API. Vamos a ver si funciona. Y dejemos allí mientras tanto. Vamos a generar usuarios, simplemente. Usuarios no, vamos a hacer otro más sencillo. Que es otro usuario que estamos usando, ¿cierto? Usuarios, vamos a generar usuarios. Y él me va a pedir acá los campos. ¿Qué campo necesito yo? Bueno, ya hemos dicho mejor que... Vamos a generar el scaffold para que ustedes vean qué tanto genera esto. Entonces me dice que los campos tienen que ser de esta forma. Va a tener nombre, tipo en la base de datos, tipo HTML y opciones. Generalmente uno se equivoca en esta parte que está aquí, entonces uno digamos se equivoca en esa parte de ahí. Para tener información de cómo tiene que ir eso,
pues uno acá le muestra cuáles son los tipos de base de datos que hay. String, si usted lo quiere con espacio, entonces string de 25, test, enum, integer, todos los que tengan ahí. Entonces vamos a hacer simplemente email, va a ser una string, HTML type, pues entonces están acá también, test, y opciones, pues entonces aquí hay unas opciones donde uno le puede decir que ese campo es no buscable, si no se puede llenar o cosas así por el estilo. Creo que si uno lo deja vacío no importa más. Que si hay validaciones no voy a tener, o si yo quiero pues entonces que haya una validación que sea requerido. El otro campo entonces vamos a decir que es password. El tipo en la base de datos también va a ser string. El HTML type, entonces aquí no aparece, bueno, sí aparece, es password. Acá hay más campos si ustedes los desean. Entonces password. Y ese también es requerido. Dice que para terminar, simplemente escriba exit. Escribo exit y él me genera entonces toda esa información que está ahí. Él me crea hasta un JSON sobre el esquema que ha creado. Y crea todas las tablas, por acá crea los controladores, la migración la crea el modelo, un repositorio, un factory, y crea controladores de API, controlador de el otro controlador que no lo veo en este instante, y la información también para el API y unas tablas, unas cosas ahí también adicionales que crea. Yo quiero migrar la base de datos, entonces le digo que sí y me sale un error ahí que me dice que no conoce la base de datos generada porque no la cree. Ahora sí creé la base de datos y como no me lo permito cerrar ahí, entonces ya tengo que ejecutarlo yo a mano. Entonces ahí ya crea todo, crea las tablas que estaba pensando allá de users, password, file, jobs y la tabla de usuarios que hemos creado nosotros ahorita. Si vamos a ver entonces, bueno, esto tenía que haberse lo mostrado antes cómo estaba sin esto. Pero sin haber hecho eso, pues entonces ahí no aparecían estas rutas que aparecen ahorita aquí. Esas son las rutas que yo les indicaba allá arriba, al otro lado. Que son las rutas para el index, que es la ruta de index que está aquí. La ruta para el create, que es esta ruta de nuevo aquí. La ruta del store, que como les decía yo era un post de tipo post, del método post. Una ruta destroy, que es del método delete. Una ruta show, pues que es del método get. Una ruta update, que es del método put. Y una ruta edit, que también es del método get. Eso aparece en toda esa ruta ahí en esa parte. Y otras rutas adicionales que aparece ahí en el web para resetear el password y todo lo demás que él tiene ahí en esa parte. Y si nosotros tenemos aquí, este también tiene un servidor de desarrollo que se ejecuta de esta manera. Es mucho más rápido porque no tiene que compilar nada de código, no tiene que transpilar código ni nada por el estilo. Y esta es la página que él tiene. No me muestra todavía lo otro, pero entonces tengo que supuestamente registrarme para poder ingresar a esta información.
Y este es lo que genera por defecto para la web, ¿no? Para la web. Entonces aquí está usuarios. Puedo agregar un nuevo usuario, entonces le gusta la Gmail. El password como le dijimos que era tipo password, entonces lo guarda ahí y ya puedo nosotros tenía que de alguna manera haberle dicho que no mostrara pues el password acá en esta parte, ¿no? Entonces aquí podemos coger y eliminar. Puedo editar también. Y puedo ver también aquí en esta parte. Me genera todas estas vistas. Listo. Eso lo quería mostrarles como parte de introducción a esto. Espero para el... ¿Tienen alguna duda allí? O sea, control shift.